vamos a tener a Kirk Kukler del Instituto de Estudios de la Universidad de Notre Dame, ¿verdad? Y nos va a exponer "Es su casa, mi casa, latinos y la Iglesia Católica en los Estados Unidos". Quisiera decir que Kirk estudia en el programa doctoral de la Universidad de Washington en Seattle. Este año es investigadora visitante en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Notre Dame. Bienvenida, Kirk, esta es tu casa también. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Primero les quiero agradecer por la invitación. Es un gran honor y me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy. Y esta es una presentación de mi tesis doctoral. Y el contexto de mi tesis es de que los latinos son el futuro de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. En este día, 40% de los católicos de los Estados Unidos son latinos. Este nivel está aumentando porque todos los inmigrantes, pues casi todos los inmigrantes son latinos también, y la mayoría de ellos también son católicos. Entonces, con ese contexto, esperamos de que la Iglesia estuviera bien atenta a las necesidades de los latinos para poder servirlos y también incorporarlos, no solamente a la Iglesia, pero también a la sociedad en general. Y es algo que esperamos porque la Iglesia de los Estados Unidos tiene esa historia de sirviendo a los inmigrantes. Decimos en los Estados Unidos de que la Iglesia Católica sigue la Iglesia de los inmigrantes. Fue parte de esta historia. Teníamos parroquias nacionales que fueron el fuente de apoyo. Les ayudaron a mantener su identidad, su cultura, su lengua, su tradición. También la Iglesia era el fuente de apoyo para el progreso político y social de los inmigrantes a través de proviendo educación, trabajo y conexiones políticas. Pero hoy es diferente, no es igual para los latinos. En vez de parroquias nacionales, ahora tenemos parroquias multiculturales, cuando hay congregaciones de por lo menos dos culturales. Y por lo menos, por la mayoría del tiempo, son separados. Entonces, tienen su misa separado, hablan su propia lengua y casi nunca se juntan. Un cuarto de los latinos en los Estados Unidos son ex-católicos, entonces están saliendo de la iglesia y no recibiendo sus servicios. Y solamente 4% de los latinos están matriculados en las escuelas católicas, y eso es una gran diferencia que antes. Y también vemos una falta de apoyo, y digo aquí movilización cívica, y eso es porque históricamente la Iglesia ayudó a los inmigrantes con las conexiones políticas, como les enseñaron cómo participar como ciudadanos, les ayudaron a encontrar su voz, digamos. Y hoy no es igual, no hace esto la Iglesia. Entonces, ¿por qué? ¿Qué cambió? Pues tal vez una explicación es de que tenemos esta historia idílica que oscura la verdad, que el éxito que tenían los grupos inmigrantes no tenía nada que ver con la Iglesia. Entonces la falta de servicio que vemos hoy solamente es una continuación de esa tradición de no servirles a los inmigrantes. Otra opción es la falta de representación que tenemos hoy en día. En el siglo XIX había un gran intento de proveer curas nacionales para los grupos inmigrantes, y hoy no tenemos este énfasis, y parte de eso es porque solamente 8% de los curas son latinos, entonces no podemos tenerlos. Otra explicación es la estructura. En el siglo XIX había una estructura confederada y hoy es una estructura federal, y ahorita le voy a explicar qué intento con estos términos. Y uso unas teorías de las ciencias políticas para basar mi investigación. Y esto primero es de representación, y dice que hay dos tipos de representación, la descriptiva y la sustantiva. La descriptiva tiene que ver con la demografía. Entonces, si un líder tiene el mismo origen que su congregación, le va a servir mejor. Y si no, no le va a servir tan bien, ¿no? Y esto es más significante para las comunidades minoritarias. Entonces, hoy en día, con respecto a la iglesia, esperamos de que un cura latino le va a servir mejor a su congregación latina que un cura blanco o lo que sea.
En contraste, la representación sustantiva dice que no importa la demografía, sino las necesidades de la congregación. Y eso exactamente es la teología católica, de que debemos servirles a todos con que necesitan, no con que queremos dar, y no tiene nada que ver con la demografía. Entonces, lo que busco es si los curas y los obispos de la iglesia en los Estados Unidos se portan como si fueran parte de esta representación descriptiva o sustantiva. Con respecto a la organización, el federalismo dice que un sistema confederado, lo que dije antes, tiene una autoridad descentralizada cuando un sistema federal tiene más autoridad al nivel nacional. Entonces, con respecto a la iglesia, autoridad descentralizada tiene más énfasis con las parroquias, pero un sistema federal tiene más énfasis al nivel nacional, ahora con la conferencia de obispos que tenemos. Hay otra teoría que es bien importante para mi investigación y tiene que ver con el comportamiento institucional, entonces cómo se porta la institución en sí misma. Esta teoría define una institución como una colección de reglas prácticas que duran a través del tiempo y el cambio de miembros. Y eso exactamente es la iglesia, que dura a través del tiempo sin respeto a quién está parte de la iglesia, ¿no? Y dice también esta teoría que la estructura de esta institución está determinada por la meta de la institución para que pueda cumplir lo que quiera. Y si quiere averiguar qué es la meta de la institución, solo tiene que ver cómo se portan sus miembros, porque los miembros, sus acciones son influidos por la estructura de esta institución. Mi diseño de investigación tiene 3 enfoques o 3 temas, el tamaño de la población migrante, el nivel de representación y el sistema de organización para averiguar qué pasa con el nivel de servicio de la iglesia que da a los inmigrantes. Y en el contexto histórico estoy mirando al siglo XIX, cuando los grupos principales de inmigrantes eran los irlandeses, alemanes y italianos, y ellos fueron concentrados en las ciudades de Nueva York y Filadelfia. En el contexto contemporáneo tengo 2 partes. La primera parte busca el nivel de servicio que proveen las parroquias, similar al contexto histórico, ¿no? ¿Cuáles servicios dan a los inmigrantes, a los latinos de hoy? Y para esto busco a San Antonio, Texas, Seattle y Yakima, porque en estas ciudades hay gran poblaciones latinas. Y los servicios que investigo son si la parroquia tiene misa en español, si hay ministerios hispanos, no solamente un departamento de ministerio, pero también como grupos de la Guadalupe o estudio de Biblia en español, quinceañera, cosas así, otras cosas, servicios culturales, ¿no? Y también si hay curas latinos para contratar con esta idea de representación. Y tercero, tengo mi enfoque nacional y hago un análisis de contenido de los comunicados de prensa y los órdenes del día de las asambleas Asamblea General de la Conferencia de Obispos, con la idea de que los obispos van a hablar de los sujetos que tienen más prioridad. Entonces, si hablan mucho de los inmigrantes y los latinos, podemos notar de que sí son bien importantes a los obispos. Pero si no hablan de los inmigrantes o los latinos, entonces que no son. Y lo que encontré fue que en el contexto histórico, que sí, la iglesia fue una fuente de mucho apoyo para los grupos inmigrantes, pero solamente si su grupo fue lo dominante, si tenía suficientes números para tener su propia parroquia nacional. En este caso, los obispos intentaron de encontrarle un cura nacional para servirle. Podía celebrar como quería en su propia lengua, tener servicios y celebraciones culturales, cosas así, pero si fuera de otro grupo, como un italiano asistiendo a una iglesia irlandesa, las cosas no fueran tan buenas para usted.
Y esto fue parte de un sistema de organización confederado que facilitaba el poder tener esas parroquias nacionales, porque los obispos no tenían mucho más que hacer que darle un cura a su parroquia y ya. Entonces, este sistema facilitaba el servicio a los inmigrantes, mientras tanto sea un grupo principal de inmigrantes. En el contexto contemporáneo, lo que veo es de que cuando crece la población latina, sí también crece la probabilidad de tener una misa en español, pero no crece la probabilidad de tener servicios culturales. Y eso es interesante porque cuando crece la población tiene más gente que ocupa servicios, ¿no? Y también tiene más gente que puede proveer esos servicios porque no tiene que ver no tienen que venir del coro mismo. Entonces, lo que encuentro es cuando hay un coro latino, también aumenta la probabilidad de tener misa en español, lo que tiene sentido porque probablemente habla español, pero también aumenta la probabilidad de tener esos servicios culturales, lo que es interesante porque el coro no tiene nada que ver, más que decir que sí. Si ustedes quieren este estudio de Biblia en español, quieren celebrar la quinceañera, ándale, está bien. Entonces es significante de que teniendo un coro latino es la cosa más importante en determinando si los latinos van a recibir esos servicios de sus parroquias hoy en día. Y todo eso es bajo de un sistema federal, cuando la autoridad está concentrada a nivel nacional. Y parece que esto, combinado con un énfasis en las parroquias multiculturales, está haciéndolo más difícil atender a los requisitos de los latinos inmigrantes de hoy. Entonces, ¿por qué? Mirando a la conferencia para ver qué le importa a la conferencia tanto que teniendo este cuerpo nacional no está problemas en servirles a los latinos a nivel local. Y parece que mirando a todos los artículos de los comentarios y de su asamblea, sí hablan de los inmigrantes más o menos 15% del tiempo y parece que no es un gran por ciento, no es de un gran tamaño hasta que eso lo compare con los otros asuntos diarios que tenemos como la libertad religiosa, el matrimonio, la pobreza, la economía. Hay muchas cosas políticas importantes en que tienen que platicar los obispos, entonces sí hablan más o menos al mismo rato de la migración que a esos otros asuntos. Entonces parece que no hay explicación por la falta de servicio a nivel local, pero en mirar a los latinos casi nunca hablan de los latinos. Yo vi 1180 artículos y los obispos hablaron de los latinos 6 veces y eso significa un problema, ¿no? Pero ¿por qué no están prestando atención a los latinos, aunque sean tan gran parte de su población católica y como es el futuro de la iglesia misma? Pues tal vez es por causa de la falta de representación, porque solamente tenemos 8% de curas que son latinos y solamente 11% de obispos que son latinos. Aún a este nivel de representación no están hablando demasiado los obispos de los latinos. Entonces, tal vez la explicación tiene que ver con el sistema de organización. Y no digo solamente del sistema federal, pero teniendo que entender la meta de la conferencia en sí misma. Y la meta de la conferencia de obispos en los Estados Unidos fue unir a los católicos. Fue creado al principio de la Primera Guerra Mundial, en un tiempo cuando la mayoría de la gente estadounidense pensaba de que los católicos no podían ser estadounidenses, que no podían ser patrióticos, que no podían ser parte de este país. Entonces, al principio de la guerra, pensaban los obispos que era bien importante enseñarle al país de que los católicos sí fueron estadounidenses primeros, católicos segundos, y que se olviden de que eran también de Alemania y de Italia, porque eso sí fue bien importante durante la guerra, ¿no? Entonces, la meta de la conferencia es borrar las diferencias nacionales entre la congregación
estadounidense para unirlos y representarlos como una congregación solita. En este contexto podemos entender cómo que los obispos no tienen manera de buscar, de evaluar y de apoyar a las sociedades que tenemos ahora, especialmente con los latinos hoy en día. En resumen, yo encontré que la densidad de la población sí afecta el nivel de servicio en las parroquias, pero no tanto como la representación. Pero también el nivel de representación y la densidad de la población no tiene efecto a nivel nacional. Y eso es por causa del sistema de organización que enfatiza más la autoridad nacional sobre la autoridad de las parroquias, con el intento de crear una congregación unida que no tiene diferencias distintas culturales, aun si casi la mayoría sí son distintas de lo que representan los obispos. Gracias.